de aula virtual. Yeah. Ya estamos entonces. Ya, podemos iniciar. Ok, buenas tardes a todos. ¿Sí se me oye bien? Sí. Sí. Sí, se escucha perfecto. Ah, ok. Nosotros tenemos aquí mucho feedback, entonces me están solicitando si pueden apagar ustedes sus micrófonos y solo prenderlos cuando sea el momento. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a hacer pruebas. Testing, 1, 2. Ya creo que estoy en la radio. Es parte de la identidad del profesor. Ahí va a ver cuando le hable la identidad del profesor. ¿Ya? Ok. Buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a estar trabajando diferentes procesos, no solo de evaluación, sino también de un poquito de reflexión mucho más íntima, personal, docente. Y espero que salgamos no solo confrontados, sino también salgamos con una idea de qué es lo que nos mueve a nosotros como maestros para hacer la carrera docente. Y no solo eso, sino qué nos motiva de adentro hacia afuera, más que el sueldo, ¿verdad? Para poder trabajar y ser los mejores maestros que existen en el mundo. De hecho, el tema de hoy es el portafolio docente, ya sea que se le llame portafolio. El portafolio ha estado en el mundo desde hace muchísimos años. Podríamos hablarlo desde la década de los 50, aún los 40, 1940, ¿verdad? Hace 50 años, 60 años. Pero se ha utilizado en diferentes ámbitos laborales y se ha utilizado como una manera de probar que no necesariamente cuando una persona estudia y tiene un título universitario, sabe. Porque hay personas que cuando llegan al ámbito laboral, aunque conocen la teoría, no se pueden desempeñar en las competencias que necesitan para poder trabajar. Entonces vienen los portafolios docentes, no solo los docentes, sino en el mundo de la fotografía. Un fotógrafo, aunque haya recibido 100 cursos de fotografía, si ustedes no miran las fotos, y si no miran su trabajo, cómo él lo plantea, lo plasma y lo desempeña, no vamos a lograr nosotros saber realmente si sabe hacer en la práctica las cosas o no. Y ese es uno de los propósitos de crear los portafolios docentes. Porque también estamos en el mundo educativo, tenemos muchos maestros que estudian, pero a la hora de la práctica profesional, dice uno, ay, este es licenciado, pero no sabe hacer una competencia. O este es un profesor y no puede llevar bien todo el asunto de la tecnología, no está actualizado, o si está actualizado, ¿qué hace? ¿Qué sabe realmente? No lo sabemos. Una experiencia personal como para contarles, yo estudié Ciencias de la Comunicación y me gradué licenciada en Ciencias de la Comunicación en el año de 2005. Y hoy en día fui a visitar a la universidad, no trabajo en medios, trabajo en educación, y cuando llegué ni siquiera las computadoras las pude prender, son nuevas. Ya soy otra vez una analfabeta digital, porque todos los programas que nosotros solíamos utilizar para filmar películas, para hacer ediciones, para poner los títulos en televisión, las entradas, las salidas, todo eso es nuevo. Ya se puede hacer desde un iPad y nosotros teníamos unas grandes consolas y unas grandes máquinas que hoy en día ya no son lo que solían ser. Entonces uno se va quedando atrasado. Entonces cuando hablamos del portafolio vamos a empezar como trayéndolo al ámbito de la educación. Primero, ¿qué es un portafolio? Y pongo aquí la gráfica, una maleta, ¿verdad? Donde vamos a ir poniendo de todo. Vamos a poner muestras, vamos a poner nuestro diario, nuestro cepillo de dientes, nuestro micrófono, nuestros lapiceros. A veces mi mamá me dice, Claudia, ¿tenés un marcador? Es marcador de pizarrón de colores. Un lapicero, tengo crayones. Pero miran mi cartera y miran la de mis hermanas. Mis hermanas, mi cuñada, por ejemplo, tiene una niña de año 4 meses y lo que ustedes encuentran son compotas, cuquitos y cosas por el estilo. En la mía encuentran útiles escolares, marcadores de pizarrón,
crayones. En la de mi mamá es cosméticos. El pintalabios y se pinta y se pinta y se pinta. Entonces, es una manera de ver qué son las cosas que nosotros practicamos, qué nos gusta. Si nos gusta la fotografía, probablemente hasta cargamos la cámara digital o nuestro teléfono está comprado en función no de hablar y hacer llamadas, sino en tomar fotos. Todo eso es lo que nosotros vamos recopilando en un portafolio. El concepto de portafolio procede del campo profesional de los arquitectos y o los artistas. Esto quiere decir que los primeros que empezaron a recopilar todo su trabajo fueron en estos dos campos, que es el arte. Y se desarrolla, ¿verdad?, en sentido de conseguir carpetas donde puedan poner ejemplos de su mejor trabajo, donde la gente los conozca. Esta es mi técnica, este es mi estilo, esto es lo que yo hago. Y va, por supuesto, pensado desde el punto de vista de dar a conocer lo mejor que nosotros hacemos, no necesariamente lo peor. Sin embargo, hay muchos artistas que sus bocetos originales y los principales son los que ellos fueron recopilando en estas carpetas. Esto nos lleva a que en el mundo docente nosotros vamos a estar viendo diferentes cosas dentro de nuestras carpetas y vamos a tener diferentes conceptos de lo que es un portafolio docente. Esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos a trabajar, depende de la conceptualización que nosotros tengamos de lo que es un portafolio, así es lo que vamos a meter adentro del portafolio y lo que vamos a pedir que se haga el portafolio. El portafolio hoy en día viene siendo no solo una herramienta para mostrar el mejor trabajo, sino es una herramienta de evaluación de competencias, tanto para los estudiantes como para los docentes. Todo lo que nosotros miremos hoy de portafolio se puede aplicar a nuestros alumnos también. Se puede aplicar a las personas que están bajo nuestro cargo y que nosotros estamos mentoreando y capacitando para llegar a tomar ciertos puestos o llegar a tener ciertas capacidades. Entonces, para algunas personas, el portafolio docente viene siendo una colección de materiales que se van seleccionando con la intención de explicar el rendimiento o el aprendizaje realizado a lo largo de un proceso de formación. Pero no solo basta con recopilar cosas, sino va acompañado de una reflexión. Y esta reflexión tiene el propósito de evaluarlo. Evaluar no solo el proceso que llevó a hacerlo, sino evaluar el proceso que nos llevó a planificarlo, el proceso que nos llevó a ejecutarlo y nuestro propio desempeño personal. Entonces yo puedo llegar y hacer preguntas como, ¿le funcionó la forma de planificar de esta actividad? ¿Qué actividad desarrolló? ¿Qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Y dejar plasmados todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos. Hay actividades que en lo personal no nos llegan al corazón, por decirlo así, no porque no nos gusten, sino porque hay algo en nosotros que ponemos un filtro como afectivo para poder aceptar y hacer las cosas con todo el entusiasmo. Si tuvimos una mala experiencia en algo, ¿qué sucede? No queremos hacer algo similar. Entonces, cuando nosotros tomamos, este es un tipo de portafolio en que van recopilación de las cosas con todo el bagaje de nuestra experiencia y todo lo que diríamos en el teatro tras bambalinas. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pude hacer mejor? Porque muchas veces somos tan pilas que hacemos las cosas y el único insatisfecho somos nosotros porque nadie se da cuenta que algo pasó, que no era lo que tenía que pasar, pero salimos muy bien. Entonces, a mí me queda como la lección aprendida. Otro concepto que utilizan, otra conceptualización que se utiliza del portafolio, es que potencia la participación activa y autónoma del autor en su propio proceso de aprendizaje. Impulsa la construcción del conocimiento pedagógico y enfatiza la individualización del proceso de aprendizaje e enseñanza del profesorado. Esto lo que quiere decir es que cuando se trabajan los portafolios de esta manera, no siempre van recopilaciones, sino van
como quien dice, un diario de ideas y de innovaciones que podemos estar aplicando. Hay muchas personas, bueno, estas eran prácticas que se hacían antes, que uno llevaba su cuadernito, ay, mira qué pilas, y uno sacaba de revistas ideas y hacía, pegaba los recortes y escribía, me gustaría poner esto, estos colores están lindos. Entonces igual viene a ser con el docente, para potenciarnos tenemos que estar constantemente buscando la innovación. Pero no necesariamente las cosas innovadoras que miramos hoy las podemos usar en este momento, las podemos guardar y las podemos tener ahí como una biblioteca. Entonces, en este caso en particular, cuando se utilizan los portafolios de esta manera, lo que estamos haciendo realmente es potenciando al individuo para las mejores prácticas. Porque en el momento en que yo necesite una nueva idea, yo puedo ir a mi cuaderno, a mi portafolio, y puedo sacar ideas. Esta sí la puedo usar, esta no la puedo, esta la puedo modificar, la puedo usar de esta otra manera. Entonces, realmente sí estamos trabajando de una manera individual, pero potenciándonos a nosotros mismos para empoderarnos, para hacer mejores cosas y asuntos más innovadores. Entonces, esta es otra forma en la que se utiliza el portafolio. Otra conceptualización que hay es que se enfatiza más en el valor de las posibilidades que se pueden ofrecer para contribuir al desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis, la creatividad y el pensamiento reflexivo y crítico, y a la implicación del propio autor en el proceso de aprender a aprender y en el proceso de evaluación. Entonces, aquí el énfasis de estos portafolios viene siendo más mi contribución de mi reflexión interna. Cuando nosotros hablamos del ser humano, vamos a hablarlo algo así como que lo voy a representar como con una cebolla. Todo ser humano tiene diferentes capas y nosotros vamos a ir profundizando conforme vamos quitando la capa. La primera capa es toda la información que una persona viene y da voluntariamente. Es, hola, mi nombre es Claudia, yo trabajo en la Universidad del Valle, y ahí murió. Lo más que llego es decirles, ay, todavía vivo con mis papás y tengo 4 hermanos y tengo sobrinos, y ahí murió. Pero eso es solo como quien dice mi ser superficial, el que está ahí y está para todos y yo no escondo nada. Si yo quito la siguiente capa que viene, yo voy a empezar a dar la información que me sacan, como decimos popularmente, con cuchara. Voy a dar lo que me preguntan. Solo eso. Si no pero ¿por qué nunca me dijiste que estabas casada? Nunca me preguntaste. ¿Por qué nunca me dijiste que no te gustaba la cebolla? Nunca me preguntaste. No es algo que yo ofrezco. Si no sucede, a veces vamos a cenar a la casa de alguien y les vamos a dar mariscos y no sabíamos que eran alérgicos. Entonces, esa información es la que vamos sacando solamente cuando se pregunta. Luego vamos a quitar la siguiente capa de la cebolla. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar un ser interior de cada persona, que es mi ser íntimo, que lo voy a compartir solo cuando hay personas que son de mi entera confianza y yo les comparto cosas y les cuento, como quien dice, mis secretos, mis anhelos profundos. Ese es uno de los problemas cuando vamos a trabajar y nos dicen, ¿dónde se mira en 10 años? Y uno dice, si le digo lo que realmente quiero, no me va a poner a mí, no me va a dar trabajo. Si le digo, voy a poner mi propio colegio y voy a hacer su competencia, no me van a emplear. Entonces la gente realmente no expresa lo que uno realmente tiene adentro. Y ese es el ser íntimo. Y ese es uno de los seres que nosotros queremos tocar de cada persona a través de la reflexión, el análisis y la síntesis. Llegar realmente a una metacognición más profunda. Pero el ser humano no se queda ahí. Si quitamos la siguiente capa de la cebolla, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el ser oculto que ni siquiera yo sé que existe. Ahí es cuando decimos, me voy a aprender a conocer a mí mismo, porque hay momentos en que no sé quién soy. Nos da una situación y nosotros, ¡ah! Esta no soy yo, ¿qué pasó? Ahí me estoy conociendo, un ser que ni yo sabía que existía. Entonces, este ser más profundo es el que nos va a llevar a las reflexiones más profundas y significativas de cambio y transformación de vida. Y eso es realmente lo que nosotros queremos lograr a través del portafolio docente. ¿Por qué?
porque es la mejor herramienta constructivista para evaluar el desempeño de una persona. Tenemos las pruebas, las evaluaciones, que es memoria, todos ponen lo que el maestro quiere escuchar. Pero en una reflexión profunda, cuando dejamos el espacio abierto para que se expresen, realmente los vamos a tener que hacer pensar. Igual pasa con los docentes. A veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para pensar, para estar con nosotros mismos, para encontrarnos y tener esta intracomunicación, que es el espacio mi espacio conmigo mismo. Y todos necesitamos esto. Llegan momentos en que uno dice, ¿por qué soy tan masoquista? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? No tengo vida personal, no trabajo más que para esto, tengo familia, me va a dejar el esposo, los hijos ya no me quieren, etcétera, porque solo trabajo. Pero llega el momento de la reflexión y conocer mi yo interior y decir, ¿por qué estoy aquí realmente? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué me hizo estar aquí? Más que la institución, porque realmente la institución no es el edificio y la administración, es la gente con la que yo me comunico y me rozo cada día. ¿Qué me mueve a mí para estar aquí? Así como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué me mueve mi Dios para quererte? ¿Qué me mueve a mí para hacer las cosas? Entonces aquí es donde yo ya empiezo a ver como propio autor de mis reflexiones, mi proceso personal de aprender a aprender. Mi proceso personal de evaluación interna, que no importa quién lo lea, pero a mí me está dando los frutos y ahí sí que la nutrición personal, estoy llenando mi tanque afectivo, emocional, personal, que me va a llevar a mí para empoderarme de las cosas y decir, sí, yo estoy aquí porque tengo una misión. ¿Dónde se empieza? Quiero cambiar el mundo, así como dicen las Miss Universos, quiero paz mundial, ¿verdad? Pero ¿dónde se empieza? Donde yo estoy. ¿Dónde se empieza? Conmigo mismo. Y si yo no tengo ese proceso de reflexión, de ver mi actuar, qué funciona, qué no funciona, qué puedo cambiar, cómo puedo ser mejor, no lo vamos a lograr. Y esa es una de las funciones principales de una autoevaluación genuina docente. Entonces también tenemos esta otra frase, que es otra forma de conceptualizar el portafolio docente. Los mejores portafolios son los que incluyen no solamente la documentación de la enseñanza, sino también la documentación del aprendizaje. Una de las cosas importantes que podemos decir como maestros es que conforme vamos practicando y nos vamos adentrando y vamos adquiriendo más experiencia, vamos teniendo un problema muy serio. El mundo gira alrededor de nosotros y es la realidad. Nosotros somos los protagonistas que le tenemos que dar el protagonismo al alumno. Pero a veces la vida nos golpea. Estoy cansada, es más fácil venir y yo le digo que haga, a que lo descubra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Conforme nosotros vamos trabajando en nuestros portafolios docentes, nos vamos dando cuenta, ahí sí que con toda intención, de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es doble vía, ¿verdad? No solo es yo dando, sino yo también recibo. Yo como docente también aprendo y yo enseño. Y mis alumnos también están aprendiendo, pero también me enseñan a mí, en muchos ámbitos y muchas áreas. Entonces, lo que hace es que nos mantiene esta conciencia que debemos de tener de que sí hay procesos de enseñanza y hay procesos de aprendizaje. Yo como docente puedo enseñar algo utilizando diferentes formas, pero también tengo que estar consciente de que mis estudiantes van a aprender de diferentes formas. Entonces aprendo, enseño. Es un proceso y se vuelve un círculo, porque llega un momento en que nosotros como docentes nunca dejamos de aprender y nunca vamos a dejar de enseñar, aunque dejemos la profesión docente. Vamos a seguir enseñando y vamos a seguir aprendiendo, porque es proceso de la vida. Entonces esto nos lleva a los usos. Cuando hablamos de para qué se usa, ¿verdad? Es una herramienta que ha demostrado importantes beneficios para los profesores y vamos a destacar estos. Estos resultados son de una encuesta que se realizó. Hay mucho más, pero estos son como los más importantes. A nivel institucional, como líderes de docentes,
como gente que tenemos a nuestro cargo docentes. Potencia la organización, planificación y la implicación responsable en el propio proceso formativo y de desarrollo profesional. A esto voy a hacer énfasis en que cada docente, así como decimos que el niño es responsable de su propia educación, el docente es el responsable de mantenerse al día. Es como un doctor que se graduó hace 100 años y nunca recibe otro curso. Ya le hablan de las cirugías láser y se quedan así como, ya no le abren a uno el apéndice, sino en 3 hoyitos y se la sacan a uno, ¿verdad? Y dicen, ay, Dios, castiga a Dios tanta maña, ¿verdad? Tenemos que ver que en realidad nosotros somos responsables de mantener nuestro propio proceso formativo. Ya no es si me dieron o no me dieron, es si no te dieron, sé autodidacta, busca un libro, busca en internet. Tienes que dar una clase de algo, no te limites al libro, empieza a buscar información. Entonces, ¿para qué te sirve el portafolio? Tú puedes hacerlo temático, agarrar un tema y empezar a recopilar todo lo que uno encuentra de ese tema como una investigación cualitativa. Y uno hace la recopilación y las reflexiones necesarias. Y hay cosas que a uno se le ilumina y dice, ah, ve, puedo hacer esto. Cuando me tengo que dar tal cosa, yo lo puedo utilizar para esto, estoy aquí. Este proceso es potenciado porque tiene que venir del docente. Yo como jefe o como director o como coordinador, aún yo como maestro con mis alumnos, yo no lo puedo hacer todo por ellos. Ellos también tienen que hacer su parte. Y a través de llevar estos portafolios, se va manteniendo y potenciando a cada uno de ellos en el desarrollo de cada una de las habilidades que esto le va a conllevar a nivel profesional. La segunda es fomentar la reflexión sobre la docencia y el pensamiento crítico. Hablamos mucho de que sí hay que desarrollar el pensamiento crítico, pero cuando alguien pregunta y levanta la mano uno así, no pregunte, haga lo que le dije. Eso es de lo más común que existe, especialmente en la escuela primaria. Queremos que todos pregunten, pero cuando hablan ahí es desorden, hagan silencio y no hay interacción. Entonces, definitivamente la reflexión es algo que se tiene que aprender, no es como que yo nazco y ya lo sé. Muchas veces para enseñar a las personas a reflexionar vamos a usar preguntas potenciadoras. Y estas preguntas, si no me dicen, ¿cómo sé yo si me lo pregunto o no? Y llega un momento en que yo solito me hago mis propias preguntas. Pero cuando son chiquitos, ahí sí que los llevamos de la mano hasta que los soltamos y se van solitos. Lo mismo es para el proceso de reflexión y pensamiento crítico. Si no hacemos las preguntas correctas, no vamos a potenciar el generar esta riqueza de información, vocabulario, ideas. Solo vamos a tener lo que dice el libro, ¿verdad? O el famoso, llenen los espacios en blanco y no hacen nada más. Uno como estudiante, la pesadilla más grande es hacer ensayos. Y como docente, qué lindo leer, y dice uno, ay, qué lindas las anécdotas. Pero evaluar ensayos para nosotros también es terrible. Porque realmente no hay, a menos que uno no ponga los lineamientos claros y específicos en una rúbrica, ¿cómo voy a evaluar yo lo que piensa una persona, lo que siente una persona y decirle está bien o mal? Es parte del proceso y tenemos que ser muy claros para poderlo evaluar. Pero es necesario porque nosotros cuando hablamos del tipo de persona que queremos formar, hablamos de que sea una persona que tenga pensamiento crítico y capacidad de reflexión. Es un requisito que piden hasta para los trabajos. Sea creativo, y dice uno, ¿y para ellos qué es que creativo? Si yo llego y me visto de morado, azul y verde, ahí dicen, esta está loca, y entonces no puedo ser creativo y expresarme con mi ropa. Por ejemplo, yo trabajé en una institución en que no había uniforme escolar porque le robaban la identidad a los estudiantes. Entonces todo el mundo podía llegar vestido como quisiera. Pero para otros eso es desorden e indisciplina, porque ellos tienen que aprender cómo conducirse y cómo vestirse apropiadamente. Ahí las señoritas tienen que aprender a cruzar las piernas si andan con falda. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte que va formando la identidad de cada persona. La otra es que aporta mayor autenticidad y perspectiva temporal al proceso de aprendizaje. Mayor autenticidad, ¿por qué?
porque estoy plasmando mis ideas, mis pensamientos, no realmente lo que el otro quiere escuchar, sino lo que yo tengo adentro de mí. Temporal, porque tampoco es un diario abierto. Cuando hablamos de portafolios, nosotros podemos definir una visión para qué lo queremos, cómo lo vamos a usar y cuánto tiempo. Por ejemplo, si lo pusiéramos aquí en la universidad, lo podríamos hablar por semestre. De hecho, para poder evaluar el desempeño de cada uno de los docentes que trabajan en la universidad o en una escuela, nosotros deberíamos de llevar nuestro portafolio docente y entregarlo al final de cada periodo de formación. No solo de evaluación, sino formación. Tendría que ser al final de cada semestre. Si trabajamos por año en las escuelas, al final de cada año, nuestras experiencias del año. Y no necesariamente dejarlo ahí, me olvidé de él, sino se los devuelven para que lo podamos utilizar para recordar qué pasó y cómo podemos mejorar el futuro. Permite demostrar los propios méritos y el desarrollo profesional como docente durante un periodo de tiempo completo. Miren, esto es muy importante porque tanto en la carrera docente como en otras carreras siempre alegamos, y es una de nuestras grandes quejas, que a nosotros se nos ocurren ideas, pero alguien nos las roba. Y dicen, está luciendo con sombrero ajeno, eso se me ocurrió a mí, o yo lo hice el año pasado, y uno se empieza a frustrar uno solito a uno mismo porque uno se empieza a alimentar con estos sentimientos. Y lo que permite el portafolio docente es que yo tengo la recopilación de mis ideas. ¿Cómo llegué yo a esta idea? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Qué junté? ¿Qué elementos me dispararon la idea en la cabeza? Pudo haber sido un anuncio de televisión, como pudo haber sido un recorte de periódico, o como pudo haber sido mi vecina, la viejita de 92 años que me contó la historia de su vida, ¿no? Y yo tomo ciertas cosas que no se me pueden olvidar. Y yo voy haciendo esta recopilación de cómo construí este tipo de conocimiento, cómo construí esta estrategia, cómo construí esta metodología. Y puedo demostrarlo. Puedo incluir fotografías de los trabajos que uno hace con los alumnos. Entonces esto nos lleva a que el uso del portafolio docente nos va a marcar los tipos de portafolios que podemos utilizar. Y no lo voy a llamar como tipología, sino instrumentos para. Así es como lo vamos a llamar. Vamos a usar el portafolio como un instrumento de aprendizaje y autoevaluación. ¿Cómo estoy aprendiendo yo? ¿Me doy cuenta que estoy aprendiendo o soy el maestro omnipotente? Sábelo todo, que nunca se puede equivocar. Y mi autoevaluación. Lo segundo es que yo lo puedo utilizar como un instrumento de reflexión sobre mi propia práctica docente. ¿Cómo reaccioné yo en el momento en que mi estudiante me preguntó tal cosa? ¿Qué le dije? ¿Un momento, déjame pensar? ¿O me disparé y le dije, usted es un bip, bip, bip? Y a veces nos cuidamos de tanto bip, pero les decimos cosas duras. No sea flojo. En lugar de corregir, ¿qué estoy haciendo? Estoy corrigiendo me estoy yendo con lo malo que él hizo o con la persona. Esto es un área oscura como maestros, porque a veces atacamos a la persona, no a lo que ellos han hecho. Y tenemos que estar muy claros que como docentes que estamos desarrollando una formación integral, tenemos que amar siempre a nuestros alumnos. No necesariamente nos tiene que gustar lo que están haciendo, pero a ellos los tenemos que amar y enseñarles cómo se hace. Pero tiene más valor si él descubre cómo se hace y cómo lo voy a llevar yo al proceso de que él descubra cuál fue su error y cómo lo puede corregir a través de la reflexión. Otra forma es que lo podemos utilizar como un instrumento de mejora de la práctica docente. ¿Por qué? Hice esto, ahora puedo hacer aquello. Entonces podemos hacer como ejercicios de causa-efecto, podemos hacer ejercicios de antes-después, podemos hacer ejercicios de planificar antes, durante y después de las tareas y actividades. Podemos hacer una serie de ejercicios reflexivos muy importantes y les puedo decir, no existe una receta mágica ni existe tampoco una receta que solo esto se puede hacer y ya. Depende cómo lo vamos a utilizar, podemos poner sus componentes. Otra forma es recopilación de evidencias. Hice tal actividad. Hoy en día utilizamos mucho el Facebook como un portafolio docente.
Tenemos nuestra página de la facultad y ahí vamos poniendo fotos de las actividades, vamos poniendo testimoniales de los estudiantes, testimoniales míos como docente, y voy haciendo esta recolección que me va creando una historia de lo que ha sido mi recorrer docente en la vida, ¿verdad? No necesariamente esta institución hoy, pero yo puedo tener lo que hice hoy aquí, puedo tener lo que hice en otra institución otro día, lo que voy a hacer mañana. Entonces yo voy recopilando mis evidencias. Algo importante es que también un portafolio docente va a reflejar lo que es la identidad de un docente. Cuando decimos reflejar la identidad del docente es que conforme uno va abriéndose y va haciendo estas reflexiones, uno va ahí sí que derramando su ser real en las páginas. Entonces quien lo lee lo va a llegar a conocer bien profundamente, porque vamos a conocer realmente quién es el profesor, quién es la profesora, quién es la persona en sí, en toda su magnitud y todas sus áreas, no solo hoy ahorita porque lo estoy viendo, entonces es el maestro perfecto. Es si yo lo estoy supervisando dentro o fuera del aula, como sea, siempre va a ser igual. Yo miro la identidad. Si son unos amargados, pero conmigo sonríen, etcétera, todo se va a ir saliendo si también sabemos buscarlo, porque hay muchas cosas que nos van a dar indicadoras que no son explícitos en las palabras que ellos dicen o que escriben, pero van implícitos en el actuar cotidiano, que lo podemos ir viendo día a día. Otra forma es que es un instrumento de valoración de la función docente. Valoración, ¿por qué? Porque cuando yo leo mis experiencias, van a ocurrir dos cosas. Una, me voy a sentir ahí sí que totalmente satisfecho de la labor que yo he hecho. Y me voy a valorar como persona. Y voy a crecer en mi autoestima. Y voy a ver realmente cuáles han sido mis logros y satisfacciones como docente. ¿Cómo puede ocurrir lo otro si nunca lo logro? Voy a ir viendo también la historia de mis propios fracasos. Y puedo llegar al momento en que yo tengo que sentarme y valorar mi actuar. Y decir, ¿es esto lo que tengo que seguir haciendo o no? ¿O es este el camino o no? ¿Quiero seguir haciendo esto? ¿Qué voy a cambiar para hacerlo? Y eso me va a llevar realmente a valorar mi función de docente. Ahí es cuando decimos, ¿el docente puede ser amigo de sus alumnos o no puede ser amigo? Cuando dicen, yo estoy aquí para enseñarles, no para formarlos. Y eso se da mucho en las universidades. Aquí en la escuela secundaria se da mucho. Dicen, pero aquí ya vienen entrenaditos por los papás, que son los primeros formadores, y los de primaria. Yo aquí vengo a dar clase. Ahí si tiene dolor de cabeza no me importa, tiene que recibir la clase. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy valorando yo como persona, como ser humano, y cómo valoro a los demás? Y otra función es que sirve de evidencia de lo que es mi trayectoria profesional. Hoy en día los currículums, como dicen, el papel todo lo aguanta. Tiene 100,000 títulos, 400,000 talleres y diplomas de todos, y le dicen, escriba su currículum en 2 páginas, y estamos así como, ¿qué pongo? Ya no sabemos qué poner. Pero en realidad... Disculpen, pero aquí tenemos una gran tormenta. Se fue la luz. Bueno, continuando, retomando el portafolio como una trayectoria profesional. Cuando hablamos de una trayectoria profesional es que realmente cuando llevamos nuestro propio portafolio docente, no necesariamente el que nos piden en alguna institución, pero nuestro portafolio personal, vamos recopilando nuestra historia de vida profesional como docentes. Yo he participado en mesas por ejemplo, hacemos mesas consultoras para el Ministerio de Educación en el programa de el bachillerato en educación, con orientación en educación. Mi trayectoria, ¿cómo lo demuestro? ¿Me dieron un diploma? No me lo dieron. Tengo mis anotaciones de las reuniones, tengo las anotaciones de las sugerencias. Ahora que tenemos el iPad por el teléfono por todos lados, puedo tomar fotos a las diapositivas que están ahí. Yo voy demostrando a través de ciertas evidencias que yo estuve ahí, participé y fui parte de ello. Todo
esto viene siendo parte de nuestra trayectoria profesional. A veces vamos a capacitaciones en que no nos dan ni siquiera una carta de bienvenido, que alegre que vino, ¿verdad? Sino resultamos comprando tiempo en hoteles y vamos a una cosa y resulta otra. Pero todo esto lo podemos ir nosotros documentando en este portafolio docente. Es como cuando las chicas quieren ser modelos. ¡Ay, qué bonita! Pero no es fotogénica. Tienen que enseñar las fotos que les han tomado para que uno mire, de verdad se mira bien, de verdad le queda bien, de verdad sabe modelar, sabe hacer las poses, sabe. Yo lo tengo que ver. Entonces, esto nos pasa con nuestros portafolios docentes, ya sea que tengamos el nuestro propio, o cuando nos pidan algo en las instituciones en que trabajemos, siempre mantener 2 copias, una que se entrega y una que es nuestra, porque definitivamente no es propiedad de la institución, porque ahí yo estoy plasmando mi vida, mi ser interior, mis 4 capas del ser interior, desde el ser que todo el mundo conoce hasta el ser que ni yo conozco, oculto de mí mismo, que lo voy descubriendo conforme yo voy trabajando y reflexionando. Entonces esto nos lleva a que todos los portafolios docentes vienen a ser un espacio de autoevaluación y reflexión profunda. Y esto nos lleva porque necesariamente tenemos que responder a varias preguntas que nos confrontan la vida. Preguntas como, ¿cuál es el objetivo prioritario de aprendizaje para mis estudiantes? ¿Qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? Que ellos sean excelentes maestros. ¿Qué necesitan para ser excelentes maestros? A veces nos perdemos y perdemos la visión y prácticamente, si miran estas preguntas potenciadoras, lo que hacen es que renuevan y refrescan la visión que nosotros tenemos como docentes. ¿Por qué estoy aquí para mis alumnos? Yo no estoy aquí porque me quedé y necesito trabajar y necesito dinero. Yo estoy aquí porque me debo a las personas a las que estoy trabajando en sus vidas, transformándolas e influyéndolos. Ahí sí que estoy mentoreando. ¿Cómo crees que los estudiantes aprenden mejor? Realmente cuando preparamos clases nos preguntamos esto. ¿Cómo aprenden ellos mejor? Hoy en día hablamos de los estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, inteligencia emocional. Y ya las instituciones lo ponen casi que como requisito para el kinésico, para el visual. Pero realmente esto debería salir de nosotros mismos. ¿Cómo voy a hacer yo para que mis alumnos aprendan? Si me tengo que vestir de payaso, vístanse de payaso. Pero que aprendan. ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar para que ellos aprendan? ¿Mi tiempo? ¿Mi visión? ¿Mi vida? ¿Qué estoy dando? ¿Cómo vamos a motivar a los estudiantes? No solo por actividades específicas, sino en general, para que ellos tengan una visión de vida y puedan realmente transformarse y llegar a ser intelectualmente independientes. Que haya maestros, no ellos logren la realización personal. ¿Sí? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué actividades se desarrollan en la clase? ¿Qué hacemos? ¿Qué clase de actividades? ¿Son solo memorísticas? ¿Son colaborativas? ¿Hacemos trabajo en equipo? ¿Hacemos trabajo en grupo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Me conozcan a mí porque yo soy un maestro que hace ¿qué tipo de actividades? Que quieran venir a mi clase porque yo no soy aburrido, porque yo hago ¿qué tipo de actividades? Esto viene muy ligado a qué tipo de maestro quiero ser. ¿Y qué tipo de maestro soy hoy? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Por qué hemos elegido estas actividades? Porque estoy cansada, es más fácil de calificar. ¿Por qué? Ah, porque ve, son colaborativas, entonces a todos les pongo la misma nota. Y porque nadie está mal, porque todos participan, tienen 100. ¿Sí? Todas estas motivaciones que vienen adentro de nuestro corazón y nuestro ser nos confrontan. Y realmente es a lo que nos va a llevar a una reflexión profunda y al mismo tiempo nos estamos evaluando a nosotros mismos. Nuestra propia autoevaluación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Si ustedes miran cada una de estas preguntas, y hay muchas más, ¿qué van a hacer? Me van a hacer reflexionar sobre cuál es mi propia filosofía educativa, cuál es mi propia filosofía pedagógica, qué es lo que yo en realidad pongo en práctica, porque yo puedo decir mucho constructivismo y muchas competencias y seguir trabajando tradicionalmente.
sin que hayan cambios. Y esto se va reflejado en mi reflexión. Entonces, regresando al puro portafolio docente, ¿qué tipo de registros son los que nosotros hacemos a la hora de crear un portafolio docente? Como yo les decía, los componentes pueden variar dependiendo de la institución, pueden variar dependiendo del nivel, pueden variar dependiendo si me los piden obligatorios o si yo lo hago voluntario, pueden variar de muchas maneras, pero básicamente vamos a encontrar que hay registros descriptivos, que estos registros descriptivos es lo que yo a través de una narrativa voy a decir de lo que he hecho. Cuento mi propia perspectiva y mi propio punto de vista de qué es el trabajo que yo estoy desarrollando. Solo pensemos, si tuviéramos que hacer una carta de recomendación de nosotros mismos, que va a firmar nuestro jefe inmediato superior, ¿qué voy a decir yo de mí mismo? A veces no sabemos qué decir y a veces definitivamente nos pasamos, que eso es lo bueno, bueno, bueno y esta es la perfección y cuando llegan la gran decepción. Pero este registro descriptivo es ¿qué es lo que yo he hecho en realidad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo trabajo? ¿He participado o no he participado? ¿He sido o no he sido problemático? ¿Es realmente problemático? ¿Es confrontar con la realidad a la gente? ¿Lo hago de buena manera o no lo hago de buena manera? Es una narrativa. Y voy a hablar de aspectos significativos y específicos, no de generalidades. Voy a ser específico lo más posible. Otra forma de registro es el registro analítico. El registro analítico, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner prácticamente nuestras propias interpretaciones. ¿Cómo comprendemos nosotros, cómo prácticamente nos justificamos a nosotros mismos la manera en la que actuamos de alguna forma? Voy a analizarlo, voy a ver causa-efecto, voy a ver qué sería si, o como dicen a veces, ¿verdad? ¿Qué pensaría si? Estas, ahí sí que son análisis de nuestro ser interior prácticamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestras propias acciones y nuestros propios comportamientos como docente para darles un nuevo sentido y transformarlos para que se conviertan en nuestros nuevos aprendizajes. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo significativamente hoy? ¿Qué tengo yo de esto? Luego tenemos el registro crítico, que se intenta evaluar la propia práctica docente, mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Tenemos el registro expresivo, que es un relato. Ahí sí que vamos a hacer sobre nuestra propia práctica docente. Es una oportunidad para aclarar y manifestar con qué cosas estuvimos de acuerdo, con qué cosas no estuvimos de acuerdo. ¿Qué sentí yo en el momento? Mis emociones. Estoy tan satisfecho, es que estoy tan enojado porque pudo haber sido distinto. Todo esto, ¿qué siento yo a través de mi trayectoria profesional? Y tenemos el registro práctio, que viene de consecuencia del análisis y la reflexión. Ya que aquí nosotros vamos a criticar, a realizar de nuestra propia práctica docente. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo voy a hacer lo más pragmático para que esto funcione mejor? Ahí sí que también con mis miras al futuro. Entonces esto prácticamente me lleva al pensamiento crítico. Yo voy a desarrollar este pensamiento crítico aplicado a la enseñanza y de una práctica, básicamente una práctica docente reflexiva. ¿Y qué va a pasar? Que aquí el docente al momento de reflexionar vamos a hacer 4 cosas principales. Vamos a propiciar la capacidad para ver los problemas que se producen en el momento en que se producen. O sea, identificando, ¿hay un problema aquí o no hay? No podemos estar ciegos de lo que está sucediendo porque a través de esto nos tenemos que dar cuenta de qué está pasando. Vamos a proporcionar, ahí sí que potenciar una capacidad de cuestionar situaciones educativas, las habilidades y las estrategias cognitivas que se están desarrollando. Vamos a permitir analizar las situaciones para el desarrollo de habilidades de comunicación. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Está mejor dicho de esta forma o de esta forma? ¿Cómo lo recibieron mejor?
¿Cómo está la interacción entre el emisor y el receptor? ¿Están los canales? ¿Está el ruido? ¿Está llegando el mensaje o no? Como debe de ser. Y va a propiciar la capacidad de percibirse uno a sí mismo, pero también a los demás. Porque no somos islas flotando en el mundo. Somos personas sociales que vivimos e interactuamos en sociedad. Según Grant y Webner, el portafolio docente en el contexto del desarrollo profesional debe cubrir ciertos criterios entre los cuales se van a destacar. Y estos criterios, ahí sí que son muy importantes. No hay uno más importante que el otro, por eso es que está en círculo. Entonces vamos a estar diseñando para promover una práctica reflexiva. Vamos a que debe compartirse con los demás, porque nosotros tenemos, al proyectarnos a los demás y proyectar qué es lo que nosotros hemos aprendido, estamos mentoreando y enseñándole a las demás personas. Al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta de nuevos aprendizajes que tenemos de nosotros mismos. Vamos a fomentar la cooperación entre alumnos y profesores. ¿Por qué? Porque muchas veces antes de plasmar esta reflexión necesitamos hablarlo con alguien. Necesito compartir mi idea para aclarar mis ideas en la cabeza. Entonces yo les voy a contar, miren, me pasó esto. Sí, esto, platiquemos. ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Cómo has aprendido mejor? Entonces yo lo empiezo a poner de forma oral en palabras y lo voy a poder poner perfectamente. Ahí sí queda por escrito, utilizando cualquier medio que yo quiera, ¿verdad? Por supuesto, la mayoría es un proceso voluntario. ¿Se puede pedir en las instituciones? Sí. Pero la realidad es que todo lo que yo vaya a plasmar ahí, yo voluntariamente estoy ofreciendo esta información. No es que me dicen, ponela o no ponela. ¿Verdad? Y otra cosa es que tenemos que tener estas condiciones plausibles y claras de qué es lo que tiene que hacer cada gente y ponerlo dentro de su portafolio. Ahora, cuando en el portafolio hablamos de entradas, vamos a hablar de 3 tipos principales de entradas. Las entradas, que es material de uno mismo, cosas que yo produzco, yo pienso, yo creo, yo hago, yo aplico. Material de los otros, que básicamente es que han hecho los otros, que han enriquecido mi práctica, que han hecho los otros en que yo les he compartido, que han aprendido los otros de lo que yo les he dado. Y el tercero, que son productos o resultados de aprendizaje. ¿Qué pasó al final? ¿Qué aprendí? ¿Qué conclusiones tengo? ¿Cómo llegué a esto? Ahora, lo que les tengo aquí en la presentación preparado es una sugerencia de qué tipo de cosas se pueden pedir en un portafolio. Pues, por ejemplo, tenemos una presentación personal. ¿Por qué presentación personal? Porque yo lo escribo, ¿y quién lo escribe? El fulanito de tal. ¿Y quién es él? ¿Qué hace? ¿Qué imparte? ¿Qué dice? A veces uno con leer dice, este es hombre o es mujer. Es hombre porque no adorna nada, y es mujer porque hay muchas palabras. Entonces uno va identificando a las personas y vamos viendo cómo nuestras concepciones personales se van ahí sí que prácticamente definiendo y concretizando. Está como segundo punto, planificación de una unidad de curso que imparte. Si yo tengo preocupación por algún tema que yo domino muy bien o no domino muy bien, o que han habido muchos cambios tecnológicos, yo puedo, a través de esta parte de la planificación, hacer una recopilación específica de temas específicos que yo necesite trabajar y desarrollar. La presentación se las van a dar, ¿verdad? Otra forma es incluir análisis de sesiones de aprendizaje. En este análisis lo que vamos a hacer es que vamos a reflexionar sobre las estrategias pedagógicas, las prácticas que llevamos a cabo, qué logramos extraer de la gente, qué logramos dar a las personas con las que estamos. Entonces aquí vamos a hablar de varias cosas, de la participación de los estudiantes, de la colaboración entre compañeros. Vamos a hacer comentarios la próxima vez que estos no trabajen juntos, o mejor hacer los grupos de otra forma. Usos del tiempo, acercamiento apropiado con los estudiantes, el clima de clase y todo eso, ¿verdad? Y luego tenemos también
podemos incluir una sección de preguntas que nosotros vamos a estar lanzando para desarrollar mejores actividades y tener como un banco de preguntas que estimulen un pensamiento crítico superior. Otra parte del portafolio sugerida es evidencias de análisis de evaluación aplicada. Pero muchas veces hacemos ciertas actividades y no nos funcionaron. Entonces podemos estar colocando qué hicimos y qué pasó. ¿Por qué creen que fue así? Que lo podemos cambiar. Entonces vamos hablando de indicadores de logro propuestos. Autoevaluación, cómo voy a evaluar sumativamente, formativamente. No solo hablar sobre estas evidencias, el análisis de la evaluación aplicada, pero también tenemos que hacer nuestra propia reflexión sobre los resultados. ¿Es esto lo que esperábamos? ¿Se logró o no se logró? ¿Qué pasó? ¿Qué puntos son los que les afectó que no llegaron a alcanzar lo que necesitaban aprender? ¿Qué pasó? Aquí hacemos nuestras reflexiones y conclusiones, ¿verdad? Y otra forma es aprendizajes docentes personales. Ahí sí que es poner nuestra propia cucharita, nuestro yo íntimo, donde vamos a hacer una breve descripción de aprendizajes logrados al realizar el portfolio por cierto periodo de tiempo. Ahí sí que voy a hacer mi propio proceso de metacognición. Voy a evaluar el proceso de hacer un portafolio. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Realmente una función muy grande del portafolio, ahí sí que es la reflexión y la autoevaluación. Y esto viene muy aunado con todas las técnicas modernas que se están utilizando para evaluar al personal, para evaluar a los docentes. ¿Están realmente haciendo una buena labor o no están haciendo una buena labor? Los portafolios docentes hoy en día evalúan más que todo competencias. Estoy siendo competente en mi trabajo. Estoy desarrollando las competencias que necesito para lograrlo. Todo se ve plasmado en el portafolio que nosotros vamos desarrollando. Entonces, para la práctica que se va a desarrollar en los diferentes lugares, ¿quién lo explico? Sí. Vamos a desarrollar 3 prácticas. La primera práctica consiste en hablar acerca de materiales de uno mismo, reflexionar y compartir. Quiere decir anotar. Para esta actividad lo que se sugiere es que se hagan como grupos pequeñitos donde nosotros podamos compartir, como quien dice, nuestra práctica, nuestro yo, utilizando estas 9 prácticamente sugerencias o indicadores en los que vamos a platicar realmente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad docente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Platiquemos. Lleguemos a conclusiones y de ahí cada uno va escribiendo lo que cada uno piensa y abstrae de la conversación acerca de cuál es mi filosofía personal del aprendizaje y de la enseñanza. Esa es mi aproximación a la docencia. Yo voy a interactuar y voy a hacer las cosas de acuerdo a como creo que son. No hay otra forma, ¿verdad? Acerca de los programas, los objetivos, las asignaturas, todas estas formas que les estoy colocando acá son sugerencias que se pueden ir colocando. Ahora, los diarios, los portafolios, se van desarrollando en diferentes formas. Uno puede llevar un cuadernito. Hoy en día uno lo lleva en Facebook, uno lo puede llevar en un blog. Hay programas especiales ya en internet que son gratuitos que van a ir permitiendo que nosotros vayamos desarrollando y recopilando más información de diversos temas. Y ahí sí que los famosos blogs son ideales para llevar un portafolio docente. La segunda actividad es trabajar ambos, no solo materiales de uno mismo, sino materiales también de otros. Entonces aquí lo que se hace es una reflexión de la propia práctica y la filosofía pedagógica. Y en esta actividad lo que les voy a sugerir es que utilicen la diapositiva 6, la que tiene todas las preguntitas personales de nuestra filosofía y práctica pedagógica. Y realmente tratemos de responder todas esas preguntas, porque todas esas preguntas van a plasmar, ahí sí que cuando las leamos, la identidad que nosotros tenemos como profesores. ¿Qué es lo que mueve nuestra práctica? Ahí van a decir, si él cree todo eso, por eso es que hace todo esto que hace. Y la tercera actividad es que
Definitivamente cuando hablamos de portafolios docentes o cualquier tipo de portafolio, existe la creatividad. Nosotros podemos decidir cuáles son los componentes que tiene un portafolio, cuáles son los componentes que tiene mi propio portafolio que yo debo de llevar. ¿Qué cosas tengo que evaluar de mí mismo y de mi práctica cotidiana y de mi profesionalismo? Porque yo no tengo 4 vidas distintas, 4 compartimientos, todas se entrelazan. ¿Cuáles son esos componentes que yo incluiría en mi propio portafolio docente? ¿Qué áreas van a incluir ustedes en ese? Si nosotros les decimos ahorita hagan su blog y van a utilizar el blog de un portafolio docente, ¿qué páginas le van a poner al blog? ¿Cómo les van a llamar? ¿Ideas innovadoras? ¿Prácticas? ¿Qué pasó con mis alumnos? Aún le puedo poner a una página, metí la pata en. ¿Cómo lograrlo mejor? Ser creativo y utilizar cada una de esas áreas para mejorar yo mi práctica docente, mi autoevaluación y llegar a ser un mejor docente. Aquí termino. Pero les dejo estas 3. Hay muchas más. Yo les decía, se puede utilizar WordPress, se puede utilizar Blogger, se puede utilizar cualquier herramienta gratuita en Internet en la que ustedes puedan desarrollar digitalmente para hacerlo. Se puede hacer en un cuaderno como la época antigua, se puede hacer como un scrapbook, que ponen recuerditos, fotos y lo decoran como quieren. Pero también estas herramientas que les coloqué, que creo que les llegaron en un documento aparte. Estos son videos, tutoriales, en los que ustedes pueden ver qué diferentes plataformas y cómo utilizarlas. Por ejemplo, es como crear un portafolio usando Google Sites. Y el link los va a llevar a ustedes a un tutorial que les lleva paso a paso en cómo se hace. El otro es usando Adobe Muse, que es un programa de Adobe. Y entonces aquí también está el tutorial de cómo se puede hacer este portafolio utilizando Adobe Muse. Y el otro que les coloqué son 12 plataformas gratis para publicar portafolios. Ahí ustedes entran y les va a explicar cada una de ellas. Y todas son gratuitas. Entonces, ahí sí que fomenta la creatividad para que nosotros miremos qué tan lejos queremos llegar con nuestro portafolio. ¿Verdad? Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias, Claudia, por tu apoyo. Solo es un anuncio para hacer el 27 de junio nosotros no tenemos videoconferencia porque tenemos reunión presencial en Campus Altiplano. Y ese día todos los docentes debemos llevar una muestra de un portafolio docente, como lo hayamos desarrollado. No es para ponerle 100 puntos o 0, sino para compartir nuestras experiencias. Entonces, el 27 de junio nos reunimos, así como tuvimos la primera reunión en Campus Sur, vamos a tener la segunda reunión en Campus Altiplano y vamos a llevar todos nuestro portafolio docente, sobre todo con la reflexión de las videoconferencias anteriores, la planificación basada en competencias, la evaluación basada en competencias de las evaluaciones objetivas y la evaluación alternativa. Entonces, gracias a todos por su apoyo y los dejamos con Juan Carlos y con Hilda para que realicen la actividad que está puesta en la presentación. Así que muchas gracias y feliz tarde. Gracias.